Y ahorita, justo que hablas de mi abuelo, de Emiliano, ¿qué es lo primero que recuerdas de él? Ay, yo creo que su trabajo, siempre trabajando. Sí, de trabajador, siempre arreglando el campo, arreglando el- la huerta, arreglando los animales, de trabajo, Ujú. un hombre de mucho trabajo. ¿Cómo era tu relación con mi abuelo? Ay, bien bonita. Yo creo que yo no fui así como que la preferida de mi mamá, nunca, nunca, pero de mi papá sí, yo siento que sí. Como que él y yo, o sea, igual a lo mejor otras de mis hermanos igual, pero como que él y yo teníamos plática siempre, sí. Y siempre él pues como que me impulsaba, ¿no? Siempre creyó en mí, sí. ¿Cuál sería un recuerdo que tú atesoras más con él o de él? Mm, Cuando me casé, porque me dio todo su apoyo. Y mi mamá no, y estaba en contra. Y mi papá, dentro de su enfermedad grave, porque estaba muy grave, me dijo, estoy contigo, yo voy contigo, yo voy contigo a tu casamiento. Ese día me sentí verdaderamente empoderada, apoyada. Lo que no pasó con mi mamá, que todo el tiempo estuvo en contra de que yo me casara. Siempre, siempre estuvo en contra que yo me fuera a estudiar a la universidad. Ella quería que estudiara yo aquí en Tlaxcala y yo me quisiera a México. Y ella le rogaba a Dios que no me quedara en la universidad. Y después me dijo que yo no tenía que casarme nunca, porque yo tenía que ayudarle, porque mi papá estaba enfermo y yo tenía que trabajar para mis hermanos. Y pese a todo eso me fui, y me fui en contra de su voluntad. Y aún así, ya después trabajando en México y estudiando, cuando ya después regresé y empecé a trabajar acá con un trabajo más seguro, más sólido, más firme, y trabajaba yo en dos, tres lados. Siempre, desde que empecé a trabajar, trabajaba yo mucho. Y decidí casarme. Se opuso. Se opuso de una manera muy fea, muy, muy, muy fea, muy negativa. Ella hubiese querido que me fuera mal, porque se veía, no sé por qué, no sé por qué actuaba así conmigo. Y mi papá me dijo cuando yo ya me iba a casar, y le dije, es que mi mamá dice que solo va a la misa y se va a regresar y que se va a traer a todos para acá, para la casa, y no van a ir a la fiesta. Y me dijo, papá, déjala, que ella se regrese, yo me quedo contigo. Yo voy contigo y te voy a entregar en la iglesia y voy a ir contigo hasta la hora en que tú quieras. Yo voy a estar contigo. Yo tenía miedo porque se vaya a enfermar, a poner mal por lo del cáncer. Y entonces nunca, nunca se quejó de nada. En toda la misa estuvo feliz, contento. Y me dijo, algo que me dijo que me llenó pues de satisfacción es cuando me vio vestida de novia, me dijo, jamás, nunca en esta casa se había visto esto. Nunca. Porque fui la única que me casé por la iglesia. Y bueno, pues siendo católicos de alguna manera te acercan, ¿no? Entonces el haberme casado así, a él como que yo siento que en el fondo él sí era muy creyente, aunque siempre criticó la mochería, ¿no? Siempre decía que unas mochas, las viejas de la iglesia, y decía un montón de cosas, pero yo creo que en el fondo sí era muy, muy católico, sí, en el fondo sí era una persona muy creyente. Entonces, cuando él me ve vestida de novia, no se me olvida cómo estoy en su recámara. Me quedé a dormir ese día con ellos en su recámara porque había llegado ya visitas para la boda. Y les cedí mi recámara, les cedí todo el espacio y me fui a quedar con ellos a su recámara en un sillón. Y me vestí, ahí me vestí de novia. Y me vio mi papá y me dice, jamás
se había visto esto en esta casa. Y le vi sus ojos llenos de lágrimas. Sí. No sé, yo creo que es una parte bien bonita, ¿no? De haber sentido su apoyo. Sí. ¿Qué es lo que recuerdas de su vida? De mi papá, de su vida, una etapa cuando fue presidente municipal. Entonces, yo estoy en la secundaria, no, perdón, en la primaria. Estaba yo en la primaria cuando él fue presidente municipal. Estaría yo tal vez en cuarto año de primaria, cuarto, quinto y sexto. En esos 3 años, cuando él fue presidente, pues empiezas como a verte diferente, en el sentido, en ver que la casa se llena de gente, que hay fiestas cada rato. Fue una etapa bien bonita, ¿no? En cuanto a que había mucha socialización de la familia con el pueblo y con los pueblos. Entonces lo buscaba mucha gente a mi papá. Él pues iba, por primera vez veía yo a mi papá en una oficina, cosa que nosotros pues no estábamos acostumbrados a verlo así. Entonces él siempre trabajaba en la casa, con la granja, con todo eso, y de repente él se va pues ya como presidente municipal, y verlo como una persona importante a mi papá, y verlo cerca del gobernador. Entonces para esa etapa, para mí que soy niña, voy en cuarto de primaria, me dio pues como que una fijación en cuanto a que lo que quieres lo logras, ¿no? Y lo puedes llegar a lograr cuando te dedicas y cuando eres una persona ordenada, porque él ganó. A él lo convencieron porque él no quería ser presidente, no quería ser candidato. Cuando lo convencen, yo me acuerdo que llegan un grupo de señores, hablan con él y le dicen, es que tú vas como candidato. Obviamente en ese entonces, y pues ya por muchos años, quien iba por la candidatura del PRI, pues automáticamente ya era ganador, ¿no? Entonces, pero yo me acuerdo que antes mi papá era panista, porque yo veía propaganda del PAN en la casa. Y después dije, como que ahí no se me hizo muy congruente, pero pues son cosas que uno no las analiza hasta ahora, ¿no? Pero en ese entonces dije, pues ha de ser lo mismo, no sé. Y estaba yo en cuarto de primaria. Y fue bonito también porque en ese entonces a mí me hacen reina del carnaval. Y con la cercanía que había con el gobernador, no había reina del carnaval en Tlaxcala. Y le hablan a mi papá y le piden que yo sea la reina del carnaval del estado de Tlaxcala. Entonces tengo mis fotos, estoy en Palacio de Gobierno y pues a mí me sentía yo de veras la reina, ¿no? O sea, fue bonita esa etapa, ¿cómo te diré? Como es una etapa como de poder. De poder, es una etapa pues de muchas satisfacciones, de fiestas. Yo me acuerdo que se hacía una comida acá, una comida allá, desayunos. Un grupo de jóvenes apoyaban a mi papá y los jóvenes iban mucho a la casa y creían mucho en él. Entonces se hizo mucho trabajo en el pueblo, mucho. Se hizo un trabajo que se llegó el alumbrado público, no existía. No había calles, todo el mundo caminaba en veredas. Él abrió las calles. Fue una etapa que, pues, quien no lo reconozca es porque no valora el antes y el después, ¿no? Pero en la casa muchas veces tuvimos que ceder hasta nuestra cama para que se quedaran a dormir ahí trabajadores que venían que los mandaba la Secretaría de Agricultura, algo así. Los mandaban y entonces como no había hoteles ni tampoco había presupuesto para hoteles, se quedaban en la casa y ahí amontonados o como se podía, y ahí sí se quedaban para trabajar porque se manejaban los tractores, las máquinas que traían para abrir las calles. Las maldiciones de la gente, no querían que se abrieran las calles, se oponían. Entonces ahí empieza a haber una especie como de rechazo con la familia, y a mí no me gustó por eso la política. Yo hasta después me vuelvo a meter en la política, pero por cuestiones ya de que estoy casada con una persona que tiene
pues mi esposo Mario tiene mucha amistad con políticos y yo pues ya me hago ahí medio política, pero a mí no me gustaba, odié la política por el odio del pueblo, pero yo a mi papá lo recuerdo así. Sí. Ahorita mencionaste justo cuando fue presidente municipal y mencionaste un par de acciones. ¿Qué otras acciones recuerdas de cuando fue presidente municipal? Mira, se hicieron obras como el agua potable, no había agua potable. La electrificación de las calles, la apertura de las calles, se construyó la biblioteca. Se construyó la biblioteca del pueblo, no había biblioteca. Él gestionó que se dejaran que se abriera un nuevo cementerio y vieron la manera de cómo se cedieran esos terrenos. Él metió la telesecundaria, que en algún momento el hablar de telesecundarias en esa época era menospreciar a los estudiantes. O sea, ya el que no se quedó en la secundaria general o técnica, pues aunque sea en la telesecundaria, sin imaginar que esa es la educación del futuro, que es la educación que estamos viviendo, la educación virtual. Él la llevó. Como no había aula, le cedió una parte de la presidencia municipal a la escuela, la telesecundaria. Igual se pavimentaron algunos lugares. En cuanto a lo del panteón, fue bien importante porque él lo gestionó. Él vio lo de los terrenos, con Medio Mundo hubo problemas, porque ahí ya no era posible el panteón junto a la iglesia. De niños íbamos a ver cuando iban a sepultar a alguien porque sacaban el cadáver. Y entonces nosotros jugábamos con las calaveras como si fueran pelotas de fútbol. O sea, sabíamos que iba a haber un entierro de una persona y subíamos para ir a ver los huesos de la gente. No nos daba miedo. Y jugábamos con la calavera y la andábamos pateando hasta que terminaban de rascar y ya, niños, traigan esos huesos, ya los cargábamos y se los dábamos a los señores. Con las costillas llegó un momento que yo me acuerdo que le pegábamos como si fuera un bat a la cabeza, al cráneo. O sea, no nos daba miedo. No, porque para nosotros pues, era un juego y era socialización finalmente. Entonces, todo eso era, y considerando que la gran mayoría de la gente tomaba agua de los pozos, los mantos acuíferos, decía mi papá, que estaban contaminados por todos los muertos que había en el panteón. La gente no aceptó. Hasta cuando él murió, él dijo que quería ser el primero en que fuera sepultado en el Panteón Nuevo. Pero muchos años después, muchísimos años después, ¿no? Ahorita no te puedo hacer cuentas cuántos años después de que fue presidente. Él fue el primero en sepultarse en el Panteón Nuevo, que ahorita, pues si vas al Panteón ya no cabe nadie. No, está muy bien. Sí. Bueno, mencionaste lo del Panteón. ¿Recuerdas lo de la reforestación? Sí. La reforestación del cerro fue algo bien bonito porque participamos todos. Todos los niños íbamos a sembrar los árboles con los militares, con la gente que él buscó para que ayudaran al municipio y se reforestaran porque eran unos cerros secos, medio calizos, así feos, ¿no? No había árboles. Entonces él fue el que promovió y trabajamos mucho. Inclusive se rascaron jagüeyes para de ahí ir a regar los árboles. Ahí captábamos el agua y íbamos a regar los árboles. Sí, nosotros sembramos muchos árboles de niños, muchos, por él. ¿Recuerdas por qué se hizo? ¿Por qué se hizo la reforestación? ¿Sí hubo alguna razón en específico? Pues primera porque yo digo que más que yo digo que también fue un reto personal, porque hasta siempre guardaba todo para sembrarlo y le decíamos, nos vamos a esconder porque un día de estos nos vas a sembrar, porque todo el hueso de todo, de duraznos, chabacanos, aguacates, de lo que fuera, él lo sembraba, todo sembraba. O sea, él fue una persona muy avanzada, muy adelantada a su época. Muy adelantada. O sea, él fue una persona que siempre vio el futuro y nos decía, va a pasar esto y esto. Si yo ya no lo veré,
pero va a pasar esto, esto y esto. Entonces, cuando se reforesta, yo recuerdo que él decía que se requería un pulmón para la ciudad, porque la ciudad estaba creciendo ya. Porque ya se empezaba a unir Tlaxcala, la ciudad capital, con San Juan, con Totolaca. Entonces él decía, ya se está juntando y cómo vamos a respirar. Es siempre bien preocupado por la ecología, siempre fue preocupado por eso. Sí. Y yo me acuerdo que fue por eso cuando empezó lo de la reforestación, porque no había muchos árboles. Y de ahí es que pues ya pues ahora es un pulmón para Tlaxcala eso. Sí, es bien importante ese dato. ¿Recuerdas algún otro relato, alguna otra memoria de esa etapa de la vida? De la etapa en que fue presidente municipal, pues lo del tanque de agua, de la construcción del tanque de agua. Igual, o sea, tenían, como se crea lo del agua potable, se mete el agua potable, entonces se hace, no me acuerdo si es 1 o 2 tanques de abastecimiento del agua, ya no me acuerdo, pero en ese entonces el tanque, el que se rascaba en ese entonces, para poder almacenar el agua y luego ya que pueda, pues hasta eso no ha habido otro tanque, sigue siendo el mismo. Sí me acuerdo de esa obra, fue muy grande. Y aparte de eso, no tenían un presupuesto las presidencias municipales como ahora lo tienen. No había dinero. Entonces se generaba entre ellos, entre amigos, entre el mismo grupo, porque yo recuerdo que les decía, a ver, ustedes son los que me aventaron a esto, ahora cooperen. Y a todos les pedía que cooperaran cada 8 días, aportaban el cemento, compraban ya y se sacaban el listado, donación de 1 tonelada por fulano de tal, y así todos, pero fue a base de mucho trabajo, costó mucho, sí. Todos estos recuerdos que me cuentas, tía, ¿los han comentado entre los hermanos? No, últimamente no, pero todos crecimos, pues al crecer juntos, pues todos estamos en el conocimiento de todo lo que se hizo, ¿no? Pero no, así, a veces lo hemos llegado a comentar, pero últimamente no lo hemos comentado. Como van naciendo los hijos y hay muchas cosas con los hijos de los hijos, porque ya muchos tienen ya hay sobrinos, nietos, se ha ido perdiendo esos recuerdos de platicar cómo era, pero sí todos tenemos muy claro muchas cosas, ¿no? Yo pienso que mis hermanos igual pueden hablar de todo esto, a lo mejor hasta igual, porque lo vivimos, ¿no? Sí, y hay cosas también de familia que yo recuerdo perfectamente, ¿no? Como el día en que mi hermana se intoxicó con la gasolina, mi hermana Marilyn, sí, me queda bien claro. Mis hermanos echaban globos de papel de China, y en una botella de refresco OK, del refresco así OK, parecía que fuera refresco de naranja, y ahí tenían la gasolina. Entonces mi hermana Lilia va regresando del hospital, que ya hacía prácticas como enfermera, o Marta, no recuerdo quién de las dos fue, iba entrando vestida de enfermera, y mi papá en ese momento entra, y yo entro caminando con ella porque estaba yo afuera en la calle viendo, no recuerdo, que un pleito de vecinos de enfrente, estaban peleando los vecinos, estaba yo viendo, y llegó mi hermana, bajó del camión y entró, y me metí con ella. En ese momento vi que mi papá se le desvanecía a mi hermanita en sus brazos, y le olió la boca y le dijo, tomó gasolina. Inmediatamente se la llevaron, me dice, paren un taxi. Entonces salimos rápido a la calle, paramos un taxi, y mi hermana, no me acuerdo si fue Lilia o Marta, quién de ellas dos, no recuerdo, pero cargaron a Marilyn en los brazos, iba desmayada. Entonces, y se la llevaron. Marilyn tendría en ese entonces, yo creo que tenía 3 años.
o más chiquita. Fue como 3 años, ya caminaba. Sí. Sí, y se tomó la gasolina. Híjole, esa cosa fue bien difícil también porque le hicieron un lavado y estuvo por mucho tiempo así tomando medicamentos, delicada de su estómago y tal vez por eso no creció mucho, siempre fue como chiquitita. Sí le afectó mucho, pero no, o sea, todos pensaban que a lo mejor se moría. Sí, sí. Bueno, regresando un poquito de mi abuelo y los recuerdos que me has platicado de cuando fue presidente municipal, ¿es algo que tú has platicado con tus hijos? Sí he platicado con ellos de cuando fue presidente mi papá, pero la plática se acaba por siempre, porque empezamos a platicar bien, porque como es muy guasista también mi esposo, o sea, su papá, empieza, sí, se robó la máquina de escribir, se robó no sé qué, y también robaban en ese entonces, del PRI era bien ratero, y o sea, las pláticas se acaban por culpa de él, ¿no? Porque empezamos a platicar bien, y yo les platico de cómo fue, de todo, como las obras que hizo, y todo, y a poco no pagaban predial, y a poco, o sea, piensa que el municipio de allá es parecido a lo que es ahora, ¿no? ¿Y por qué tenían que pagar? ¿Por qué tenían que cooperar? ¿Qué no pagan los prediales? ¿O para qué se usaban? Si ni se usaban el pago de prediales en ese entonces, la gente no pagaba. O sea, no, la gente no pagaba. Había mucha ignorancia en el pueblo. Había mucho analfabetismo. Había muy poca educación. Sí. Entonces eso orilló también a que la gente estaba como, pues muy cerrada. Sí, muy cerrada. Sí, pero sí lo he platicado con mis hijos. Sí. Y fuera de tu familia, ¿es algo que has platicado con amigos? Sí. Sí, sobre todo que después, o sea, no tiene muchos años, como en el 2008, 2006, 2007, me meto a la política. Y entonces con la gente que andaba en la política, es gente que conocieron a mi papá y que conocieron a mi mamá en el medio político. Entonces, como que esa parte a mí pues no es que me ayudara, ¿no? Para obtener algún día un puesto, no, eso no, porque sí lo tuve en el gobierno. Pero sí fue una parte que para ellos era importante porque les platicaba cómo era, ¿no? Cómo era todo esto y ellos, algunos sí, sobre todo de los políticos viejos, conocieron a mi papá. Ellos eran jóvenes y ya pues, sí lo conocieron. Sí platiqué con ellos. Y bueno, ya para terminar, tía, ¿conservas algo de Emiliano, mi abuelo? Sí, conservo de él, de ropa. Bueno, conservo de ropa un montón de recuerdos, ¿no? Pues sí, conservo fotografías de él, pero conservo más una bufanda que fue de él, que no la suelto por nada del mundo. Una cartera y algo que siempre he tenido bien guardado es un nivel de madera. Un nivel para sacar el nivel de las construcciones, un nivel de madera para ver si está nivelado o no. Ese lo tengo yo, sí. Y también a mí se me quedó un cenicero que él quería mucho, un cenicero de cristal, pero mi hijo Mario lo rompió cuando era niño. Y se puso a llorar Mario. Dice, es que era de tu papá. Le digo, pues ya no te preocupes, ¿no? Pero 3 cosas que tengo son eso: su bufanda, una cartera de mi papá y el nivel. Sí. Bueno, ya solo para finalizar, ¿hay algo que tú quisieras agregar sobre esto? No, pues no sé, la verdad es que no. Es muy poco tiempo para hablar de toda una vida, ¿no? Con mi papá, sí. Sí, sobre todo que o sea, pues muchos nietos lo conocieron siempre enfermo. El recuerdo que tienen de él es estar enfermo, estar en cama, porque él fue de los pocos casos de cáncer que duró muchos años. Entonces, pero siempre enfermo, siempre mal. Sí. Pero no, pues no sé. Yo siento que
En lo particular, yo no los defraudé en ningún momento, al contrario. Yo creo que si él viviera estaría muy orgulloso de mí. Gracias, tía. ¿Tuvo larga?